Amén, y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, esta es la parábola. Vamos a enseñar hoy la parábola de el joven rico, ¿sí? Que Jesús nos expone en su palabra. Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Vamos a leer de Mateo, capítulo 19. Vamos a leer Mateo 19 desde el versículo 16 hasta el versículo 30. Toda la parábola del joven rico. Amén. Mateo 19, versículo del 16 al 30. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de Dios, en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que bueno, hermanos, vamos a empezar a desmenuzar esta parábola. Amén. Y vamos a comenzar con el primer versículo, que dice: el joven, entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Aquí nos podemos dar cuenta que ya Jesús venía enseñando el evangelio. Jesús ya venía anunciando las buenas nuevas de salvación. Y quizás este joven se interesó, quizás este joven tenía una pregunta, y lo vemos aquí. Era algo más allá que él quería saber. Y el joven se acerca al maestro y le dice: maestro bueno, como quien dice y hace de pronto énfasis en que ya había escuchado muchas enseñanzas, de pronto ya había escuchado el evangelio, ya había escuchado la ley, se crió en la ley, conocía los mandamientos de Dios, pero hay algo especial que este joven me dice y es bueno. Y más adelante mi hermana les estará explicando a profundidad por qué quizás este joven le llamó bueno, le llamó maestro bueno. Y yo quisiera como abrir un poquito la introducción de lo que les va a exponer mi hermana. De pronto él vio algo diferente en Jesús. Había algo en Jesús que le llamaba la atención, porque él se acercó
a Jesús a preguntarle algo tan profundo que solamente alguien tan grande le podía explicar, alguien tan sabio le podía dar a conocer. ¿Y qué era eso? Él quería saber cómo era obtener la vida eterna. ¿Qué se requería? ¿Qué requisitos había que cumplir para tener la vida eterna? Porque este joven le inquietaba conocer más. Este joven no solamente se quedaba de pronto con el conocimiento que ya él tenía, con lo que ya había aprendido. El joven lo inquietó y era la vida eterna. Quizás ya había escuchado el reino de los cielos, había escuchado de que el Hijo del Hombre iba a padecer. Amén. Es que ya él estaba escuchando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y él se le acerca inquietado porque quizás él tenía curiosidad, como dice mi hermana, de esa vida eterna que Jesús estaba anunciando. Así es. En el versículo 17 él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Gloria al Señor. Tenemos que buscar una interpretación razonable para este versículo, porque hay muchos más versículos a través de las Escrituras que nos enseñan que Jesús no es inferior a Dios y que si nosotros leemos este versículo, a veces lo podemos malinterpretar queriendo nosotros entender que Jesús le estaba diciendo a él que el Padre era mayor que él. Pero realmente no era lo que Jesús estaba diciendo, pues nosotros podemos ver a través de la palabra, y les voy a citar algunos versículos que ustedes con calma pueden ir buscándolo y aprendiendo, y es en Juan capítulo 5 del versículo 17 al 23. En Colosenses 2:9 también la palabra nos anuncia, nos enseña que Jesús no es inferior al Padre, sino igual a Dios. Amén. Amén. Porque Jesús no solamente era bueno, Él era perfecto. Pero lo que Jesús quería darle a entender a este joven, quizás eran varias razones, y una de ellas era que este joven lo estaba llamando bueno porque se le había revelado la divinidad de Jesús o la deidad de Dios. Amén. O sea, que este joven, el Espíritu Santo le había revelado que Jesús era el mismo Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Otra razón por la cual de pronto el Señor Jesús le había dicho estas palabras al joven era quizás porque este joven tenía un concepto errado de lo que era el ser bueno. Porque para este joven el ser bueno quizás era hacer buenas obras. Que quizás para él el ser bueno era, pensaba que se podía obtener este título como por obras, y no era así. Amén. Amén. Entonces el Señor Jesús nos ratifica en este versículo, gloria a Dios, que Él es tan bueno como el Padre. Amén. Amén. Y que este joven estaba interesado en saber acerca de la vida eterna, y por eso Dios le dice: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En el versículo 18 le dijo: ¿cuáles? Le dice el joven, y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Amén. Entonces, él le refiere algunos de los mandamientos que por obvias razones, por el texto de la palabra, entendemos que este joven era un joven creyente. No era un joven que no conocía la ley, era un joven que guardaba los mandamientos del Señor. Pero Jesús entabló una conversación con él porque Jesús ya conocía lo profundo del corazón que había en este joven, y ya él conocía. Y así que vamos a ir desmenuzando poco a poco la palabra. Entonces el versículo 18 y 19 dice, le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, como dice mi hermana, ya Jesús le había nombrado algunos de los mandamientos, pero sabemos que este joven pues cumplía la ley, cumplía los mandamientos.
Y yo me quiero referir a que ya todos sabemos que es matar, ¿cierto? Matar es quitarle la vida a otra persona. Pero no solamente en la palabra se refiere quitarle la vida a otra persona. Dice que con aborrecer a mi hermano yo estoy cometiendo homicidio. Dios hace esa comparación de esos dos mandamientos como iguales. ¿A qué me refiero? A que si tú incumples un solo mandamiento, incumples todos los mandamientos. Amén. A que Dios ve un pecado de la mentira como un pecado del homicidio. Y yo me quiero referir a esto porque muchas veces decimos, es que yo no soy como Julanito, es que yo no soy... Vamos a poner un ejemplo así como bastante palpable, fuerte, palpable. De pronto dice, no, es que yo no soy tan malo como fue de pronto, pongamos a Hitler o a Pablo Escobar, yo no soy, porque ese hombre mataba, ese hombre malísimo. No, hermano, con una sola mentira nos estamos comparando con una persona que le quita la vida a otra. O sea, con aborrecer a nuestro hermano, Dios le hace una comparación del pecado, que es lo mismo, no estamos clasificando el pecado. Dios no clasifica el pecado que uno sea más grande que otro o más pequeño que otro. Hasta el más mínima mentira es un pecado para Dios y lo condena de igual forma. Amén. Así que no adulterarás, se refería a este mandamiento, y todos sabemos que adulterar es cuando tú te encuentras casado y le eres infiel a tu esposa o esposo, ¿sí? Entonces decimos, no adulterarás, no solamente físicamente, que usted tenga relaciones sexuales, solamente con codiciar en su corazón la mujer de otro o el hombre de otro, ya usted está adulterando en su corazón. Y otra del adulterio es cuando le somos infieles al Señor. Cuando ponemos a otras cosas en primer lugar antes que el Señor. Cuando ponemos a un Dios antes que al Señor, estamos adulterando. Dice, no hurtarás, ya sabemos que es el robo. No dirás falso testimonio. Amados hermanos, este mandamiento se refiere a que no digamos mentira, no levantemos una mentira de nuestro hermano. No seamos partícipes de la calumnia, de la mentira, de algo que se levanta en contra de nuestro hermano y es mentira. Del chisme, cuando empezamos a chismosear, muchas veces se cuela la mentira. Muchas veces se exagera la verdad, y eso también es se exagera de pronto un comentario. Eso es mentira. Así que debemos tener cuidado con estas cosas. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Ya sabemos que esto es una forma de respetar a nuestros padres. Honrar es respetarlos, honrar es obedecerlos, independientemente que nuestros padres sean buenos o sean malos. Amén. Dios no nos hace una clasificación de que si tu padre es malo, de que si tu padre es egoísta, que si tu padre te golpea, hónralo. No, solamente nos dice honra a tu padre y a tu madre. No está clasificando lo bueno y lo malo. Debemos respetar y obedecer a nuestros padres independientemente de cómo ellos sean, de cómo ellos actúen. ¿Cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar, despojarnos de tanto odio, de tanto egoísmo, de tanto resentimiento con los demás. Pero dice, como a ti mismo. Debemos amar, así como nosotros nos amamos. Amén, así es. Yo quiero un poquito agregar en base a este mandamiento que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, hermanos. Sabemos que cumplir este mandamiento no es fácil, porque nosotros, amados hermanos, se nos es difícil amar a las personas que nos rodean, amar a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestro esposo o las esposas, a nuestros hijos, que realmente cuando nosotros estamos con ellos, la convivencia es una parte fundamental y difícil de sobrellevar. Y nos cuesta trabajo poder aceptarle los errores a los demás, poder llevar una vida de convivencia sana, por decirlo de alguna manera, con ellos, por las formas diferentes que tenemos los unos de los otros de pensar, de actuar, amén, porque somos diferentes los unos con los otros. Y esta parte
me llama mucho la atención porque si nosotros se nos es difícil amar al que está al lado nuestro, al familiar, a los hermanos en la fe, que sabemos que nos amamos a través del amor que nos profesa Cristo y que aprendemos a amarnos porque es un amor que nace del corazón cuando nos amamos, ¿verdad? Los hermanos en la congregación. Pero ahora, ¿cuán más difícil será amar al prójimo? Aquel que no conocemos, con el que no compartimos, con el que quizás nunca hayamos visto y que de pronto en cualquier situación de la vida el Señor le place presentarnos una situación en donde tengamos que demostrar el amor al prójimo. Es bastante difícil y es lo que nosotros debemos pedir todos los días, hermanos. Amar al prójimo, aprender a amar a nuestros hermanos. ¿Y sabe cómo se logra eso? Solamente que Dios nos enseñe su amor, el amor ágape de Jesús, que es el amor que todo lo soporta, que todo lo espera, el amor que no se envanece, que no busca lo suyo propio. Ese es el amor verdadero. Amén. Dice que si no amamos, entonces el amor del Padre no está en nosotros. Amén. Dice un versículo así. Continúo con el 20, el 21. El 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Porque como les decía ahora en un momento, que este joven era un joven que conocía la ley, era un joven creyente de la palabra, porque le dice a Jesús que todo esto él lo ha guardado desde su juventud, dice, o sea, desde niño lo he guardado. ¿Qué más me hace falta? Miren el interés que tenía este joven por saber acerca de cómo obtener la vida eterna. Pues para él, para su pensar, según su opinión, él era salvo. Era salvo porque él guardaba los mandamientos de la ley. Él caminaba bajo la palabra, bajo los preceptos, bajo los mandamientos. Amén. Pero era la ley la que quizás obligaba en ese tiempo a solo cumplir por cumplirla. Pero no había un sentir en el corazón. No había realmente un deseo genuino de cumplirla, deleitándose dentro de la ley. No sé si de pronto me haga entender, pero esto fue lo que el joven rico demostró en este momento, que él ya, según él, ya él estaba asegurada su vida eterna, porque cumplía los mandamientos, los había cumplido. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Mire, cuando Jesús le dijo esto, era porque el Señor conocía la intención que había en el corazón de este hombre. A veces nosotros creemos que cuando hacemos las cosas, hacemos muchas obras buenas delante de los hombres, creemos que tenemos un lugar privilegiado, creemos que con esto podremos ganar la vida eterna. Hay religiones en donde se basa que la salvación es por obras, y esto es una falsedad totalmente grande. O sea, la salvación no es por obra, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solo por gracia, como dice la palabra, solo por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Porque yo hago más obras, entonces yo merezco más la salvación que aquel hermano que no hace tantas obras como yo. No, hermano. Miren lo que Jesús le dijo. Si tú quieres ser perfecto, porque según él ya se había ganado la vida eterna. Pero Jesús le dijo, si tú quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Porque Jesús conocía realmente lo que el joven tenía en su corazón. Por eso Dios le da ese mandamiento, porque quería que él entendiera lo que Jesús quería que él aprendiera a través de sus palabras para la salvación eterna. Sí.
El versículo 22 dice, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y aquí nos podemos dar cuenta, amados hermanos, que el joven no se fue convencido porque pensó que de pronto Jesús le iba a decir o iba a salir con que, bueno, ya has cumplido todo, ya tienes la vida eterna. Como quien dice, no, yo le hago esta pregunta a Jesús y él, no, si yo cumplo toda la ley, ya tengo ganada la vida eterna, ya obtengo la salvación y me voy feliz porque estoy cumpliendo la ley. Pero como ellos estaban bajo la ley todavía en ese tiempo, como dice mi hermana, pero no es por la ley, sino es por la gracia. Entonces el joven, ¿por qué se sintió triste? ¿Por qué se fue triste? Porque él no esperaba esa respuesta. Porque él no esperaba que Jesús le dijera que vendiera todas sus posesiones, porque Jesús conocía el interior de su corazón. Jesús conocía que él quizás tenía un apego especial y un amor especial por los bienes, por el dinero. Él tenía quizás su confianza puesta en el dinero, como hoy día nos podemos dar cuenta que muchas de las personas ponen su confianza en que la felicidad está en el dinero, en las riquezas, en las posesiones, que si consiguen más, que si tienen más bienes, que si son más ricos, ellos tendrán salud, tendrán felicidad, tendrán amor, tendrán paz, tendrán descanso, tendrán vacaciones, tendrán todo lo que ellos de pronto anhelan en su corazón en cuanto a cosas materiales y en cuanto a cosas, otros tipos de cosas que no son materiales. Por eso la razón de que este joven se va entristecido es porque vemos el apego al dinero. Porque vemos que él estaba ligado a las posesiones. Claro, hermano, imagínense, decía, tiene muchas posesiones, véndelas. Hermano, para él quizás era difícil. O sea, él decía, yo tengo muchas posesiones, ¿cómo? Ni loco, voy a quedar pobre, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Así que el Señor conocía el apego. ¿Tú vas a hablar de eso más? No. Conocía el apego, ¿cómo que se dice eso? Estaba aferrado a las posesiones de él. Y entonces para él eso lo entristeció, hermano. Él no se esperaba eso, porque muchas veces creemos que el Señor va a decir algo que nosotros estamos esperando. Pensamos que seguir al Señor es algo que ya nosotros creemos que estamos haciendo bien, pero el Señor nos sorprende con otras cosas. El Señor nos dice otras cosas que no están en nuestro corazón y que no las esperamos. Amén. Y a nosotros no nos gusta, porque es que eso no estaba en nuestras posibilidades. No estaba en nuestro razonamiento. No esperamos que el Señor nos salga con algo diferente. Porque ¿sabe por qué, hermano? Porque nos gusta vivir cómodos. Nos gusta y estamos acostumbrados a la comodidad, estamos acostumbrados a que no nos saquen de nuestra zona de confort, a que no nos quiten a lo que estamos nosotros aferrados, a no desprendernos de lo que amamos. Amén. Es muy difícil para nosotros, hermanos. Para todos nosotros es difícil, pero ahí es donde verdaderamente Dios nos prueba. Dios nos prueba a ver cuánto lo amamos, a ver de qué estamos hechos, amén, a ver cuánto es nuestra fe, en cuánto confiamos en el Señor. Es muy fácil, hermanos, leer una promesa del Señor de vida eterna, leer una promesa del Señor de prosperidad, leer una promesa del Señor que nos acompañará, que nos protegerá, que nos cuidará, que nos sanará, que nos dará todo lo que nosotros queremos. Es muy fácil, hermano, apreciar estas promesas. Pero, hermanos, cuando el Señor nos habla que sin santidad nadie verá al Señor, que cuando el Señor nos habla no mentirás, no seas orgulloso, no seas altivo, no seas soberbio, no seas chismoso, no seas murmurador, hermanos, queremos desechar eso porque no nos gusta, porque es lo que estamos apegados, es lo que más nos cuesta desarraigarnos. Amén. Cuando el Señor nos dice, ve a tal parte porque quiero que ores por tal hermano, visita a los enfermos, ora por los que te persiguen, pide, perdona al que te ha ofendido.
hermano, queremos desechar esto porque es que para nosotros es difícil. Para nosotros es difícil, hermanos. Entonces, no sé. Amén, así es. Esa es la forma en la que el Señor nos prueba, como decía mi hermana. Y el Señor por eso le manda a este joven que venda a lo que él más amaba, a ver cuánto era capaz él de renunciar por seguir a Jesús. Amén. Gloria a Dios. El versículo 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente entrará un rico en los reinos de los cielos. Y el Señor no estaba hablando de todos los ricos. El Señor se refería específicamente a este tipo de personas que están apegadas al dinero, a este tipo de personas donde han hecho como su Dios el dinero, porque ellos han puesto toda la confianza en el dinero, en sus posesiones materiales, porque ellos creen que todo lo tienen aquí en la tierra y que cuando ellos dejen de existir, hasta ahí llega todo. Cuando están muy equivocados, hermanos, porque sabemos que a partir de ahí comienza una nueva etapa en la vida de cada ser humano, para condenación o para vida eterna. Amén. Entonces, en estos versículos el Señor nos enseña que aquellos que tienen su mirada puesta en otras cosas más que en Dios, es gente que perecerá, es gente que no llegará a disfrutar del regalo maravilloso de la vida eterna. Amén. Porque para nosotros no es fácil, como decía mi hermana, desechar las cosas que nosotros amamos. Porque es muy fácil decirlo de boca, decirlo yo amo al Señor, y cuando oramos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y yo te quiero servir, Señor, y yo quiero ser colaboradora del reino, Padre. Pero entonces cuando viene la situación difícil, cuando viene el Señor y te trata de usar y quiere sacarte de la comodidad y quiere limpiarte y quiere formarte, quiere hacer de ti una vasija nueva para poder Él ungirte y ser de bendición para los demás, entonces tu orgullo, tu ego, tu arrogancia no te deja entender, no te deja recibir la enseñanza, la formación de los líderes, de los pastores, quizás del hermanito que te quiere enseñar, quizás de alguien que te ama y te quiere corregir. Entonces ahí, hermano, hacemos como el joven rico, que no queremos soltar, no queremos tener, nos cuesta abandonar esta vieja naturaleza. Sabemos que tenemos orgullo, sabemos que tenemos arrogancia, sabemos que hay altivez en nuestra vida, hermano, y no queremos, hermano, no queremos, como decimos normalmente, no queremos dar el brazo a torcer, pero es el mismo orgullo que nos deja al ser humano, no lo deja rendirse, humillarse delante de Dios, porque no se entiende como una humillación delante del Señor, sino que se entiende como una humillación delante de otro ser humano. Entonces, la invitación en esta tarde, hermanitos, es para que nosotros podamos entender lo valioso que es soltar todos los apegos en esta tierra que podamos tener en esta tierra y fijar nuestros ojos en Jesús, en ese ser maravilloso que nos quiere enseñar cada día, que nos quiere llevar a las profundidades de los misterios de su palabra, que nos quiere revelar esos misterios grandes que hay en su palabra, pero que nos necesita Él transformar nuestras vidas. Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor dice que no se puede echar vino en odre viejo. Esto quiere decir, amados hermanos, que lo que el Señor quiere depositar en nuestras vidas es algo tan grande, tan perfecto, tan maravilloso, que necesita que nosotros seamos transformados para poder usarlo de la manera correcta como Dios quiere. Amén. Porque, hermanos, si en nosotros aún hay suciedad en nuestras vidas, si en nosotros, amados hermanos, hay pecados, si en nosotros aún hay cosas que están
deteniendo la gloria de Dios, el Señor no nos va a entregar. El Señor no nos va a usar como vaso de honra. Amén. Porque es fácil, hermano, que Dios lo use a uno por misericordia. Y Dios lo hace. Porque Dios es bueno, porque Dios por misericordia, hermano, aquel que ama al Señor, me puede usar a mí con una palabra de ciencia, me puede usar a mí en una predicación, porque son dones que Dios entrega. Y los dones son irrevocables, dice la palabra. Pero ¿de qué nos vale, hermano, si al final nosotros nos vamos a perder? Aquí lo importante, hermanos, es poder renunciar a esa vida vieja, a ese hombre viejo que está viciado, hermano. Que nosotros podamos disponernos para que el Espíritu Santo nos cambie, que haga realmente un cambio en nuestras vidas. 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amén. Yo recuerdo que hace muchos años cuando yo leía esta palabra y creo que así también me lo enseñaron alguna vez que el Señor se estaba refiriendo a una aguja, al hueco de una aguja de coser. Uno decía, bueno, el tamaño de un camello y el huequito de una aguja, claro, el rico no puede entrar. Pero realmente el Señor estaba haciendo esta comparación en ese tiempo porque anteriormente, en esa época, el ojo de una aguja se le llamaba unas puertas que daban la entrada a las ciudades. Y eran unas puertas angostas que obviamente un camello no cabía por ahí. Y el Señor hace esta comparación para demostrarnos y para enseñarnos que es muy difícil una persona que no se despoje de las cosas que están impidiendo para entrar al reino de los cielos. Es muy difícil que Dios pueda darle la salvación. No solo hablemos del dinero, no solamente hablemos de cosas materiales. Amén. Que específicamente pues a lo que se refiere según el contexto, según el texto de la palabra. Pero también podemos ver muchas otras cosas que nosotros tenemos. Hay desobediencia en nuestras vidas. Hay iras, hay contiendas, hermano. Hay murmuraciones. Amén. Hay mentiras, como decía mi hermana ahorita, que mire, yo realmente me quedo sorprendida la manera como nosotros mentimos. O sea, es tan fácil, estamos tan habituados a la mentira que creemos que si alguien nos llama y, por ejemplo, que alguien me llame al teléfono de mi hermana y yo esté en el cuarto y yo le diga a mi hermana, dile que ahorita la llamo que me estoy bañando. Yo no me estoy bañando. Yo estoy en la habitación. Pero se nos ha vuelto tan cotidiano. Se nos ha vuelto tan de la vida diaria el mentir, hermanos, que no lo vemos como pecado. Y yo no estoy hablando de mentiras grandes, estoy hablando de mentira, porque no hay ni grande, ni pequeña, ni blanca, ni azul. No es que voy a echar una mentira piadosa, no hay mentiras piadosas. No hay mentira grande ni pequeña, para Dios es mentira y es pecado, hermano. Mire, cuando uno va en una buseta en el Transmilenio, usted escucha muchas veces a las personas hablando por celular y quizás la otra persona le dice por lo que le contesta, uno puede saber qué es lo que le está diciendo, por dónde viene. Ya voy llegando, voy por tal parte. Oye, y uno se queda como que es mentira, no va por ahí. Entonces, nos habituamos tanto a mentir, que no lo vemos como pecado. Y es pecado. Mire, hermano, omitir algo es mentir. Si, por ejemplo, se presenta alguna situación y yo tengo que decirle a usted cualquier cosa, pero lo omito y trato de llevar la conversación por otro lado al punto de no tener que decirle la verdad, estoy mintiendo. ¿Por qué se nos hace tan difíciles? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no hemos comprendido lo realmente importante para el Señor. Y es que nos presentemos limpios
Amén. Que seamos transparentes delante del Señor, que no vivamos una vida de apariencias, una vida en donde no queremos renunciar a todas estas cosas. Y es que realmente no queremos renunciar. Así como este joven rico, mire, el joven rico no se devolvió y le dijo, Señor, ¿será que doy la mitad? ¿Será que yo puedo dejar algo para X, qué sé yo, cualquier otra cosa? No, él no vio otra posibilidad. Simplemente le tocaron lo que él más quería. Sí. Y él quería más sus posesiones que a Jesús. Sí, quiero agregar algo que siento que era como si desechara lo que Jesús le dijo, como que no, si esa es la opción que tú me das, yo me voy. Y dice que se fue triste. O sea, queremos decir que de pronto él no lo siguió, no recibió lo que le dijo Jesús. Para mí desechó a Jesús. Amén. Le dio la vuelta, le dio la espalda a Jesús, dijo, no, esto no me sirve, yo me voy. Y me voy triste porque me tocaste lo que más quería, como dice mi hermana. Amén. Me tocaste algo que de verdad yo no quería renunciar, algo que amo, algo que me ha costado, un trabajo seguramente, muchas posesiones dice que tenía. Entonces desechó a Jesús, simplemente no le convenía hacer eso, para él estaba completamente difícil. Se fue triste porque ese era un requisito para obtener la salvación, según Jesús le dijo, para obtener la vida eterna. O sea, despégate de tus posesiones, no ames más a tus posesiones, ama más al Señor. Y para mí desechó al Señor. Gloria a Dios. ¿Continuamos o sigue? Sigue tú. Continuamos con el versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Pues para ellos se les hacía muy difícil, ¿cierto?, creer de pronto que se obtenía una salvación tan fácil, o sea, tan difícil, perdón. Para ellos de pronto se imaginaron de que, Dios mío, entonces, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué es tan difícil? Porque ellos, Miki, te quiero decir algo, es que como ellos conocían que el joven rico era creyente, Exacto. Como ellos veían que este hombre cumplía los mandamientos, sí, para ellos fue sorprendente, ¿ya? Porque quizás ellos tampoco habían entendido. Exacto. Ellos no habían entendido la profundidad. Sí, porque ellos se enfocarían seguramente cuando, o sea, está cumpliendo los mandamientos, ¿qué más? O sea, ¿qué más hay que hacer? Amén. O sea, ¿por qué es tan profundo? Eso va más allá, pero es que de pronto, como dice Magda, no entendían Ellos la no gracia habían todavía. La gracia. Ellos todavía estaban sometidos en la ley, todavía no les había sido revelado la verdad de Cristo. Amén. Todavía estaban bajo la ley, o sea, bajo la maldición de la ley. Entonces Jesús le dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y quizás en ese momento que ellos vieron lo difícil, pero miren la diferencia que hay, porque cuando Jesús murió, cuando ellos recibieron la promesa que fue el Espíritu Santo, sus ojos fueron abiertos, ellos comprendieron cuál fue de verdad la misión por el cual Jesucristo había llegado a la tierra, porque podemos aclarar de que ellos tenían una visión diferente del Mesías, algo como que venía el rey de los judíos, pero lo venía a salvar de una manera diferente, que no era la muerte y la crucifixión, que no era el derramamiento de sangre, que no era la redención de pecados por la muerte de Jesús. Ellos tenían un concepto errado del Mesías. Amén. Entonces fíjense que cuando ellos reciben la promesa, que es el Espíritu Santo, a ellos se les ha revelado la gracia, se les ha revelado el Evangelio. O sea, como que le quitaron ese velo, porque muchas veces hasta los mismos discípulos no entendían las parábolas, que Jesús venía y los llamaba aparte y les explicaba la parábola. Porque a todos se les enseñaba por parábola, pero ellos tenían el privilegio de que Jesús les enseñara de otra forma, les explicara las parábolas. Pero entonces eso, ¿quién nos da esa fortaleza para nosotros despojarnos de cualquier pecado, de cualquier cosa que nos esté sometiendo o que nos esté aferrando a algo? El Espíritu Santo es el que nos da ese poder para nosotros transformar nuestras vidas, para que Él actúe y cambie
cambie nuestra vieja manera de vivir, nuestra forma arraigada del mundo, ese viejo hombre que arrastra todavía el pecado, que le cuesta dejar las cosas. La diferencia de un hombre, de un impío que se deleita en el pecado, que está en el mundo complaciendo la carne y los deseos de la carne, a una persona creyente que está en el evangelio y que está luchando a diario con el pecado de la mentira, la soberbia, el orgullo. Una cosa muy diferente es que usted, como lo hablábamos hoy, que el orgullo muchas veces en las personas y cristianos, o sea, hablemos de los cristianos, porque aquí creo que todos somos creyentes, de que hay muchas veces orgullo en los cristianos y dejamos aflorar ese orgullo, dejamos que nos domine el orgullo. Amén. Pero otras personas somos diferentes porque estamos luchando a diario por no dejarnos dominar del orgullo, por dejar al Espíritu Santo que obre en nosotros. Amén. Que primero meditemos, que primero reflexionemos antes de actuar con ese orgullo, antes de hablar, que ese orgullo lo lleva todos los hombres. Amén. Lo llevamos. Es que es un pecado por naturaleza, hermano. Todos los pecados por naturaleza. Amén. Y el hombre está batallando a diario con esto, pero es el Espíritu Santo. Yo escuchaba alguna vez un pastor que decía, si usted supiera la batalla interior que tiene el hombre, si usted supiera esa batalla entre la carne y el espíritu que hay dentro del hombre, es una batalla. Es una lucha, una batalla campal, una lucha tremenda a diario. Pero en eso nos diferenciamos nosotros los cristianos, que estamos batallando y luchando en contra de no dejarnos someter por el pecado, de no dejarnos llevar ni deleitarnos en el pecado, que todo el tiempo menguemos. ¿Para qué? Para que Cristo crezca en nosotros. Amén. Para tener el carácter de Cristo, para ser iguales a Cristo. Amén. Así que mirándolo Jesús, mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Creo que ya lo expliqué así, de esa manera, sí, con el Espíritu Santo, porque para ellos, claro, era imposible, pero para Dios, Él sabía que la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo precisamente era para eso, para podernos ayudar en nuestras debilidades. Así como dice la palabra, que Él es el que nos guía a toda la verdad. Amén. El Espíritu Santo es el que nos fortalece. El Espíritu Santo es el que nos da la valentía, es el que nos da la sabiduría. El Espíritu Santo es el que nos orienta. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, dice la palabra que entonces somos hijos de Dios. Amén. Porque a veces el Espíritu Santo nos quiere guiar. A veces el Espíritu Santo nos dice, calla, es mejor callar y orar. Ven a mi presencia, que yo te fortalezco. Pero a veces, como decía mi hermana, el orgullo nos gana. No tenemos todavía la capacidad de poder gobernar las obras de la carne, porque no dejamos que el Espíritu Santo sea quien gobierne. Exacto. Sino que nuestra carne, o sea, le dejamos paso a nuestra carne para que gobierne. Exactamente. Entonces, cuando se revela lo que hay en el interior, mire, cuando usted habla, por eso la palabra es tan sabia, la palabra es tan hermosa, cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, a veces usted no puede ni siquiera decir malas palabras, o quizás usted está diciendo cosas que aparentemente por las palabras no son malas, son buenas, pero la forma como usted las dice, el tono como se le sale a usted, deja visto toda esa arrogancia, toda esa altivez que hay dentro de nosotros. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo hace, que nosotros podamos ver todas esas cosas y podamos llevarlas y sujetarlas, porque, hermanos, la carne no se manda. Y yo sé que esta es una lucha de todos nosotros. Y todos los días. Aquí yo no me vengo a parar a decir, ni lo vaya a tomar a título personal, por favor. Aquí estamos hablando de nosotros, de todos, porque todos tenemos las mismas batallas, creo yo, en cuanto a esta naturaleza pecaminosa. Amén.
Pero esa es la diferencia, hermano, que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, que podamos nosotros entender en qué áreas nosotros estamos mal, para poder así de esa manera sujetar todas esas cosas y que el Espíritu Santo vaya moldeando nuestro carácter, que el Espíritu Santo vaya llenando nuestra vida de paz, de mansedumbre, de poder entender a los demás. Amén. Amén. Por eso es que Jesús resume los mandamientos en uno solo: el amor. El amor. El amor es el cumplimiento de la ley. Amén. Si usted ama a un hermano que viene en contra de usted, usted no le va a responder con odio. Amén, así es. Usted no le va a responder con odio, porque como lo ama, usted va a ser suave en sus palabras. Y lo que dice mi hermano es cierto, uno se le hace difícil, ¿no? Esto es de todos, hermano, esto es de todo. Se les hace uno difícil que le toquen el ego, que le toquen a uno. Es difícil, hermano. O sea, esto, por eso es que Pablo comparaba nuestra vida con una carrera. Por eso lo comparaba como con una batalla. Por eso nos comparaba como soldados. Porque es que los soldados van preparados para la guerra, para lo que se venga. Así debemos estar nosotros preparados. Preparados, hermanos. ¿Sabe cómo nos preparamos? Siempre estando en la presencia del Señor. Amén. Porque el día que usted no ore, el día que usted esté alejado de la presencia del Señor y que usted se esté llenando solo de porquerías, de lo que usted vea en el televisor o en el celular, de cosas que el mundo a diario está ofreciendo, informando. Si usted se llena de esas cosas, créame que cuando venga la tentación, que cuando venga la prueba, usted no la va a resistir. Usted va a fallar, usted va a caer en el pecado, usted va a caer en la falta. ¿Por qué? Porque solamente cuando estamos llenos de la presencia de Dios, nosotros podemos estar preparados, como dice mi hermana, preparados para enfrentar esas batallas y esas guerras. Amén. El 27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estos versículos tienen bastante de escatología, que son el estudio de los eventos finales, apocalípticos. Estas palabras que el Señor Jesús les dijo a ellos, pues no nos vamos a profundizar en eso, pero así superficialmente para entenderlo un poco, lo que Jesús le quiso dar a entender a ellos, que a diferencia de este joven rico, ellos sí habían dejado todo, que ellos no se habían apegado a las posesiones, ni si solamente Jesús, mire, usted si puede leer la palabra, cuando Jesús llamó a los 12, ninguno dijo, ay no Señor, es que yo tengo una tienda, o yo soy negociante de tal cosa, y no. Usted ve que cuando llamó a Pedro, cuando llamó a los discípulos, ellos solamente soltaron sus cosas y lo siguieron, amén, sin decirle nada. Amén. ¿Cuál fue la persona en la palabra que habla de que déjame que entierre a mi padre? Él llamó a alguien. Fueron tres que se le acercaron, pero creo que no los nombra. Fueron tres que se le acercaron para seguir a Jesús. Ellos que decían, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Unos querían seguirle y Jesús le dijo, bueno, sígueme. Y uno le decía, bueno, déjame que entierre a mi padre. Y Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Pero los que Jesús escogió, mire, Jesús no... Como que ponían traba para seguir a Jesús. Exacto. Y mire que Jesús los que escogió fueron aquellos que no se opusieron a nada. Simplemente escucharon la voz de Jesús y le siguieron. No les importó dejar sus posesiones, no les importó dejar el trabajo, no les importó dejar sus vidas como tal. Mire, algunos de ellos eran casados, Pedro era casado y ni siquiera Pedro dijo, Señor, déjame ir a hablar con mi esposa a ver qué dice, porque fíjese que en este tiempo sería así. Yo tengo que hablar con mi esposo primero. No, Pedro escuchó la voz de Dios y Pedro le siguió inmediatamente. El de recaudador de impuestos. Amén. Que le dijo, ven, sigue, y dejó eso ahí y se fue con Jesús. Entonces mire lo que promete el Señor
para aquellas personas. En este caso, a ellos les prometió que cuando Él se sentara en el trono de su gloria, a ellos también los iba a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, que ellos, en el tiempo en el que vuelva el Señor a la tierra y se restablezcan, haya una regeneración de la tierra, que también será regenerada, porque según lo que entendí, algo que pude estudiar hoy, es que la tierra, Dios establece un reino aquí en la tierra, un reino incorruptible, y la tierra también hace parte de esa promesa. Y que cuando el Señor esté en su gloria, esos 12 apóstoles también harán parte del reino de Jesús. Serán personas importantes para Él y serán personas que también tengan privilegios en el reino del Señor. Hablándolo así de una manera sencilla, fue lo que Jesús les quiso decir a ellos, y es lo que el Señor también nos quiere decir a nosotros, que aquellos que sigan al Señor de una manera genuina, sin importarle nada, el Señor tiene grandes promesas y privilegios para todos nosotros, que nadie que le sirva al Señor quedará sin recompensa. Nadie, hermano, nadie. Aquí todo lo que hagamos para el Señor un día lo recompensará. Amén. No miremos el tiempo que vamos a estar en la tierra. Pongamos nuestra mirada en la eternidad, porque ella existe, es real, es una promesa de Dios y Él lo va a cumplir. Entonces atesoremos estos tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Amén. Y para terminar, leamos el 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí el Señor habla de una pérdida aquí terrenal. Amén. Y una herencia eterna. Amén. Como Jeremías le decía al Señor: mira cómo prosperan los impíos, Señor. Y yo que hablo en tu nombre, ¿qué tengo? No tengo nada, no tengo heredad, perdí mi heredad, perdí mi familia. Por hablar en tu nombre todos me odian, se burlan de mí. Pero era una pérdida terrenal, momentánea, porque Jeremías ganó la vida eterna, porque dejó todo por el Señor. Y no estoy diciendo que ahora abandonemos a todo el mundo por esto, no, que le demos prioridad a la palabra del Señor, que le demos prioridad a Dios sobre todas las cosas. Amén. Sobre todas las cosas. Aquí el importante es el Señor. Así que creo que terminamos con eso, amados hermanos. Dice que, mira, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor promesa y qué mejor herencia y qué mejor recompensa que la vida eterna? Promete el Señor que dará 100 veces más de lo que haya perdido. 100 veces más.